¿Cómo están, estimados estudiantes? Espero se encuentren bien. El tema de hoy es vector libre. La destreza va a ser graficar y determinar un vector libre en el plano. Para eso vamos a definir el vector. Definición. Un vector libre es aquel en donde su punto de origen o cola del vector se encuentra en cualquier lugar del plano. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el gráfico del vector libre en el plano cartesiano. El eje X, el eje Y. Vamos a trazar el vector libre. Vamos a ubicarle. Vamos a ubicar la cola del vector y la cabeza del vector. La cola del vector tiene un punto de coordenadas P1 y la cabeza un punto de coordenadas P2. Cada uno de ellos está expresado como coordenada rectangular, tanto en X, X1 y Y1. Y para el punto P2, X2 y Y2. Ahí los podemos representar, podemos proyectar a cada uno de los ejes. Aquí proyectamos para X1. Mire, tenemos X1. Acá en la cabeza del vector libre tenemos X2. Vamos con el eje de las ordenadas. Tenemos el Y1 y tenemos el Y2, que pertenece a la cabeza del vector, ¿no? La cabeza o la punta del vector. Ahí tenemos el vector libre. El vector libre también se lo puede representar de la siguiente manera. Podemos representar con una letra minúscula y con la flecha. ¿Sí? Con la flecha. Con una letra mayúscula, el vector A. O también podemos representar con los puntos, el que se encuentra en la cola, P1, y en la cabeza, P2. Y también le ubicamos una flecha. Ahí tenemos las formas o la notación de representar un vector libre. Fórmula, vamos a escribirla de la siguiente manera. El vector libre A es igual a el punto final P2 menos el punto inicial P1. Vamos a reemplazar, en vez de ubicar los puntos, ubicamos sus coordenadas rectangulares. En este caso sería X2, Y2, menos X1 y Y1. Ahí tenemos ubicado en coordenadas rectangulares, como es una diferencia, ¿sí? Porque nos dice que el vector libre es igual a la diferencia entre el punto final menos el punto inicial. Vamos a hacer la resta de las coordenadas, tanto para las abscisas sería X2 menos X1, y para las ordenadas Y2 menos Y1. Ahí tenemos la fórmula establecida para un vector libre. Ejemplo 1. Escribir y graficar el vector libre dado los puntos M de coordenadas 5 para X menos 3 para Y y el punto N menos 4 para X, 2 para Y, considerando N con respecto a M. Aquí hay que recalcar que la cola del vector va a ser M. Acá es la cola y N va a ser la cabeza del vector. Cabeza del vector. ¿Sí? Eso vamos a considerar.
ya que nos plantea n con respecto a m. Vamos a hacer el gráfico. Ubicamos los puntos, los ejes. Sería el eje Y positivo, el eje X positivo, el eje X negativo, el eje Y negativo. Ahora ubicamos los puntos del punto M, 5 para X y menos 3, 5 para X. 1, 2, 3, 4, 5. Y para Y me dice menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3. Trazamos las líneas entrecortadas para ubicar los puntos. Ahí tenemos el punto M. Vamos a ubicar el punto M. Como nos dice que M es la cola, ¿no?, del vector, el punto M, la cola del vector, 5 para X y menos 3 para Y. Vamos ahora a ubicar el punto N, menos 4 tenemos para X y 2 para Y. Vamos a trazar la línea entrecortada para encontrar el punto en el plano. El punto N. Resaltamos el punto N. Ya N igual a menos 4 y 2. Trazamos el vector. Recordando que un vector es un segmento de recta. Como tenemos esta expresión con respecto, eso quiere decir que n es la cabeza del vector y m es la cola. Acá trazamos la saeta, la cabeza o la punta del vector. Vamos a representar este vector, vamos a llamarlo un vector D. Ahí está la gráfica del vector. Este es un vector libre que está en el plano, ¿no? No necesariamente la cola del vector debe estar en el origen. Eso es un vector libre. Vamos a encontrar la solución analítica del vector. El vector libre de es igual, por la fórmula establecida, ¿no?, x sub 2 menos x sub 1 para las abscisas, y sub 2 menos y sub 1 para las ordenadas. El vector libre de es igual a... Aquí debemos hacer el reemplazo, pero para eso necesitamos nuestro gráfico. Tenemos que esa es la cabeza del vector, x sub 2 y sub 2. Y la cola del vector representa las coordenadas x sub 1 y sub 1. Con ese análisis reemplazamos acá en la fórmula. Quedaría x sub 2 es menos 4. Menos 4. El signo de la fórmula, ubicamos, menos x sub 1 es 5. Ubicamos ahí x sub 1, 5. Punto y coma. Ubicamos ahora las ordenadas. Y sub 2 es 2, acá podemos observar. El menos de la fórmula, ponemos con otro color. El menos de la fórmula. Y sub 1 es menos 3, entre paréntesis pequeño, ya que es negativo. El vector libre de es igual para las abscisas menos 4 y menos 5, menos 9. Acá debemos hacer ley de signos para las ordenadas, menos por menos, más 3. El vector libre de es igual a menos 9 para las abscisas y para las ordenadas es 5.
Eso quiere decir, analizando, el resultado del vector libre quiere decir que las abscisas se van hacia el lado izquierdo, menos 9 unidades, ¿no? Menos 9 hacia el lado izquierdo. Y para las ordenadas, como es 5 positivo, tenemos 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tenemos nuestro vector libre de. Vamos a escribirlo. El vector libre de es igual a menos 9 para las abscisas y 5 para las ordenadas. Ahí vamos a encerrar en un rectángulo el resultado. El ejemplo 1 está resuelto, ese es un vector libre. El ejemplo 2. ¿Cuál es el punto que resulta de desplazar el punto A1, 1 para x1 para y1, un vector v igual a menos 2 para x y 3 para y? Aquí debemos considerar que el punto que nos está solicitando es el punto final del vector, o sea, la cabeza del vector, y el punto A es considerado como la cola del vector o el punto inicial. Para eso vamos a ubicar en el gráfico esta referencia y el vector. El gráfico para el ejemplo 2, vamos a ubicar el punto inicial A, que sería las coordenadas 1 para X y 1 para Y. Vamos, el punto A. Ahí tenemos. Ese es el punto inicial, la cola del vector. No olvidarse, es la cola del vector. Luego vamos a ubicar el vector. Para eso vamos a hacer el desplazamiento horizontal para las abscisas, que sería menos 2. Como es negativo, es hacia el lado izquierdo. Ahí tenemos una unidad y 2 unidades. Prácticamente nos ubicamos en el punto menos 1 en X. Y ahora debemos ubicar el desplazamiento vertical. Como es positivo, es hacia arriba. 3 unidades. 1 unidad, 2 unidades y 3 unidades. Ahí llega el vector. Ahí podemos trazar el vector. Trazamos el vector de ese punto donde llegamos. Y ahí tenemos el vector V. El vector V igual a menos 2 para X y 3 para Y. Ahora, con el gráfico, simplemente hacemos las proyecciones y analizamos cuál es la cabeza del vector. En X era menos 1. Ahí tenemos. Y en Y vamos a tener como ordenada el valor, contamos, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, voy a representar la cabeza del vector con el punto B, de coordenadas menos 1 y 4. Tenemos la gráfica del vector y tenemos encontrado el punto final del vector. La solución analítica del ejemplo 2 vamos a representar por la fórmula de vector libre. El vector libre V es igual a el punto final B menos el punto inicial A. De aquí vamos a despejar el punto final o la cabeza del vector, que es B igual al vector libre V más el punto A. Aquí estaba restando, el punto A pasa a sumar. Luego vamos a reemplazar los valores en coordenadas rectangulares. Quedaría para el vector V
menos 2 para X, 3 para Y, más el punto en A, 1 para X, 1 para Y. Podemos trabajar considerando que V es un vector y A es un punto. Podemos trabajar ya que están en coordenadas rectangulares. En este caso vamos a agrupar las abscisas. Sería menos 2 más 1. Las ordenadas 3 más 1. Y vamos a proceder a hacer las operaciones que nos pide. Sería menos 2 más 1, menos 1, 3 más 1, 4. Tenemos demostrado analíticamente el punto B de coordenadas menos 1 para X y 4 para Y. Así podemos contestar el ejemplo número 2. El ejemplo 3, calcular el módulo de la resultante de los vectores libres. Aquí tenemos el gráfico donde tenemos el vector t, es un vector libre, el vector u, el vector v y el vector w. Vamos a calcular la resultante. ¿Qué es la resultante? Es la suma de todos esos vectores. Para eso debemos primero expresar cada uno de esos vectores libres en sus coordenadas rectangulares. Eso ya lo hicimos en el ejemplo 1. La solución analítica, vamos con el paso 1, determinar los vectores libres. Vamos a ubicar gráficamente el vector libre t. Si nosotros analizamos en la componente en X no se desplaza horizontalmente, se mantiene en una expresión 0 para las abscisas. Y para las ordenadas baja 3 unidades. Es negativo ya que se desplaza hacia abajo. Ahí tenemos el vector libre t igual a 0 para X y menos 3 para Y. Vamos con el vector U. El vector U tenemos para las abscisas 1, 2 y 3. 3 hacia el lado derecho, entonces positivo, 3 para X y para la ordenada hacia arriba, una unidad. Quedaría expresado el vector U igual a 3 para X, 1 para Y. Vamos con el vector V. Tenemos para X, desde la cola del vector, vamos hacia el lado izquierdo, 1 y 2 unidades. Negativo. Entonces, menos 2 para X. Y luego desciende 2 unidades, quedaría menos 2 en Y. El vector V es igual a menos 2 para X y menos 2 para Y. Y por último tenemos el vector libre W. En X, desde la cola del vector, contamos 2 unidades hacia el lado derecho, eso quiere decir que es positivo, y hacia arriba 3 unidades, positivo. Acá el vector W es igual 2 para X, 3 para Y. Recordando que este proceso ya lo hicimos en el ejemplo 1. Aquí lo hemos hecho de forma gráfica, ya que es más factible y más práctico. El paso número 2, calcular el vector resultante. ¿Sí? Eso quiere decir que es la suma, el vector resultante es la suma del vector t más el vector u más el vector v más el vector w. El vector resultante es igual a... Aquí debemos reemplazar por sus componentes rectangulares, que ya lo tenemos arriba en el paso 1, 0 para X y menos 3 para Y, corresponde al vector t, más 3
para X, 1 para Y, corresponde al vector U. Menos 2 para X, menos 2 para Y, corresponde al vector V. Más 2 para X, 3 para Y, corresponde al vector W. Vamos a agrupar las componentes de las abscisas y de las ordenadas. En este caso tenemos el 0 para X, el 3 para X, el menos 2 para X, por último el más 2 para X. Tenemos las abscisas. Las ordenadas, menos 3, 1, positivo, menos 2 y más 3. Luego vamos a realizar la operación que nos pide el vector resultante para las abscisas. Tenemos el resultante de 3 y para las ordenadas tenemos el resultante de menos 1. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro vector resultante. ¿Sí? Lo vamos a encerrar en un recuadro. Podemos observar que toda operación de vectores es necesario que se encuentren en sus coordenadas rectangulares para poder resolver. El paso número 3 es encontrar el módulo del vector resultante. Recordaremos que el módulo de todo vector es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. En este caso, la componente de la resultante en X, que es 3 al cuadrado, más la resultante en Y al cuadrado, que es menos 1. El módulo del vector es igual a la raíz cuadrada. Reemplazamos aquí los valores. Reemplazamos. Tenemos para X 3 al cuadrado más para Y es menos 1 elevado al cuadrado. El módulo del vector resultante tenemos R igual a la raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9 más menos 1 al cuadrado es 1. Todo número elevado a una potencia par siempre es positivo. Tenemos ahí. El módulo R es igual a la raíz cuadrada de 10. 3,16. Aquí podemos decir que son unidades. Unidades, ya que se está trabajando sin ninguna magnitud. Solamente le representamos como unidades. Ahí tenemos contestado y encontrado el módulo de el vector resultante. Y así podemos decir que está resuelto el ejemplo número 3. Bueno, estimados estudiantes, hemos finalizado la clase de vectores libres. Espero que el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Asimismo, he dejado 3 ejemplos para que usted pueda resolver en la casa. De antemano, les agradezco por la atención prestada a la clase del día de hoy y se despide Byron Díaz. Muchas gracias.